soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Desde hace más de 20 años, Luis Pollo lleva desarrollando su trayectoria profesional en Radio Televisión Española, primero como presentador de noticias en el canal 24 Horas y después como editor. En la actualidad es director de la segunda edición del telediario de la 1 y acaba de publicar su primer libro titulado Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway. Bienvenido, Luis, a Un Día de Libros. Hola, Ana. Muchas gracias por invitarme. El programa de hoy se aleja un poquito del origen que yo tengo más literario porque nos adentramos en el teatro musical. Pero la verdad es que después de pasar toda una pandemia, un confinamiento, restricciones de movilidad, a mí todo aquello que suene a aplausos, ciudades lejanas y gente que en vez de gritar canta, me parece maravilloso. Y pienso que quizás la escritura de este libro también tiene algo de necesidad de evasión. Totalmente, Ana, lo has clavado. Yo, además, gran parte del libro lo he escrito durante la pandemia, los primeros meses de confinamiento, también en los últimos meses, y la verdad que para mí ha sido, sobre todo, a mí que me gusta mucho el teatro, y de hecho yo creo que se nota un poco en el libro, lo que más hacía era pensar cuándo podríamos volver a disfrutar de musicales, del espectáculo en vivo, en general de cualquier tipo de arte, ¿no? De poder ir a ver un concierto de música clásica o un espectáculo de danza o lo que fuera ahí. Y es verdad que el ir escribiendo y ir recordando pues todas las obras que había visto o el ponerme un disco de la música de ese espectáculo, pues era como poner la mirada dentro de unos meses, seguro que esto acaba, seguro que volvemos a la cierta normalidad y que podemos volver a un teatro, podemos volver a un estadio a ver un concierto. Y la verdad que para mí ha sido hasta un poco terapéutico, ¿no? Es que poder escribir eso y decir, bueno, esto, que no se nos olvide que antes teníamos este tipo de maneras de disfrutar y que estamos convencidos de que en algún momento volverán. Y bueno, si la cosa no se tuerce demasiado, parece que lo tenemos eso más cerca que cuando yo escribía el libro. Pero para mí fue muy gratificante por eso, porque era como tener una ventanita a algo que en ese momento concreto no lo podíamos disfrutar y bueno, pues era mi manera de recordar todo aquello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos al origen. ¿Cómo nace tu pasión por los musicales? Bueno, fue una cosa así, no te sabría decir si hay un momento puntual. Yo lo sitúo en un año concreto, en el año 95, que es cuando yo empecé la carrera y todo eso, porque por una serie de elementos descubrí un programa precisamente en Radio Nacional, que es donde yo ahora trabajo en televisión, pero vamos, en la misma empresa. Uh-huh. Cuando yo estaba estudiando, justo cuando empezaba la carrera, había un programa que se llamaba La Calle 42 en Radio Nacional, que la llevaban José María Pou y Concha Barral, que estuvo creo que más de 10 años en antena, y era pues un repaso semanal a los musicales de Broadway y en general al teatro musical. Por aquellos días cumplía eso, los 10 años de emisión, di con ese programa y la verdad que me enganchó. Y a partir de ahí, pues yo poco a poco, lo que yo tenía a mi alcance allí en Pamplona, que es donde yo estudiaba, donde soy yo y donde yo estudiaba, pues poco a poco fui recabando. En esa era pre-internet todavía, pues empecé a comprarme discos, a buscar la poquita documentación que yo podía tener a mi alcance y me empecé a aficionar. Y la verdad es que desde entonces es una afición que ha ido creciendo. Y entonces, bueno, pues mi manera de llegar fue un poco casual, pero desde que llegué me fascinó, me cautivó y podemos decir que se ha convertido en mi afición o mi pasión principal, desde luego. O sea, que empezaste sobre todo por la música, ¿no? Pero Sin claro, duda. Un teatro musical es más que música. Claro, el teatro musical yo siempre digo que es como la ópera, ¿no? En el fondo, lo principal es que es una representación teatral, lo que pasa que la música es una parte fundamental. Y es verdad que cuando mi manera de llegar a este mundo fue en aquellos primeros años en los que, pues, a Pamplona, a mi ciudad, apenas llegaban espectáculos de este tipo y era difícil que alguien pudiera tener las posibilidades de cogerse un avión y de volar a alguna ciudad donde se representaran musicales, pues mi manera de llegar, como bien dices, fue a través de la música, a través de los discos, ¿no?
que es como creo que muchos de los aficionados hemos llegado, porque al final es lo que tienes más a mano o es más accesible. No te quiero contar ya en esta época de iPods y de posibilidades de tener la música digital al instante, ¿no? En mi caso era un poco más costoso. Yo empecé a pedir discos por correo, si algunos no los encontraba en las tiendas de discos de Pamplona, que había muchos que obviamente no estaban, y bueno, pues poco a poco fue mi manera de llegar. Y yo siempre digo que para mí, del mundo del teatro musical, lo que más me apasiona, lo que más me atrae, con lo que más disfruto es precisamente con la música y con el trabajo de los compositores. Luego es verdad que el conjunto es lo que es fascinante, ¿no? La mezcla de la escenografía, el vestuario, los actores, todo eso es fundamental, pero para mí lo que se lleva la palma, desde luego, es la música, las composiciones, el poder contar una historia a través de la música, un poco también volviendo al ejemplo de la ópera, ¿no? Decir que a cada personaje le puedas dar su tipo de música o su melodía que te permita ir jugando con ella a lo largo de la obra, y ese tipo pues eso, de creaciones artísticas del compositor son para mí lo que desde el principio me atrajo, la verdad. Uh-huh. Y en este libro recoges 50 musicales. Eso es. De Broadway. ¿Qué es Broadway? Pues, bueno, en uno de los capítulos justo explico que Broadway es muchas cosas. Broadway es, por supuesto, la avenida más famosa de Nueva York, que cruza Manhattan y que incluso sigue más allá de Nueva York y llega hasta la frontera del estado y todo eso. Eso es Broadway. Y a partir de ahí, pues el Distrito Teatral de Nueva York, que cogía un tramo, uno de los tramos de Broadway, es lo que llevó a considerar que se denominaba toda esa zona en torno a Times Square, pues que se consideraba Broadway, ¿no? Y luego ha venido a designar a los teatros de un cierto número de butacas, que es decir, ahora mismo si tú te vas al diccionario y oficialmente lo que es Broadway es una serie de teatros, creo que no llegan a ser 50, de esa zona central de Nueva York, que son teatros comerciales y que tienen una capacidad mínima que hace que sean los teatros más grandes de Nueva York. Entonces, se considera que Broadway son las obras que se representan en esos, ya te digo, que no llegan a 50 teatros del centro del cogollo de Manhattan, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí Broadway ha pasado a ser sinónimo de el espectáculo teatral lujoso, con todo tipo de recursos, con dinero a punta de pala, por antonomasia, ¿no? En musicales de Broadway es lo que nos evocan, yo creo, es eso, es grandes escenografías, grandes coreografías, grandes estrellas, música emocionante, historias épicas, todo eso, ¿no? Y, bueno, pues el musical obviamente ha ido evolucionando, el musical de Broadway ha ido evolucionando mucho, pero sigue siendo como la esencia de la forma teatral musical norteamericana por antonomasia, ¿no? Yo creo que eso es lo que a todos nos evoca la palabra Broadway. ¿Y recuerdas el primer espectáculo que viste en Broadway? Pues sí, lo que pasa es que por cercanía, obviamente, a los españoles nos pilla más a mano Londres. Entonces, mi primer espectáculo de Broadway, pues paradójicamente lo vi en Londres, que fue El Rey León, que es la versión que ahora también se podía ver hasta que llegó la pandemia, pero que yo creo que volverá en breve en Madrid. Pues esa misma producción fue la que yo la vi en Londres y bueno, esa se había estrenado en Broadway. Con lo cual, para mí, el primer espectáculo de Broadway lo vi en Londres y es El Rey León. El que vi realmente en Nueva York, el primero, fue Los Productores y la verdad que es una comedia fantástica de Mel Brooks que también me encantó y la recuerdo como un acontecimiento en mi vida, ¿no? Porque fue el primer musical que yo vi en un teatro de Nueva York y fue Los Productores y me encantó, la verdad. Entonces, por lo que estás comentando, todo nace en Broadway y luego se hacen franquicias. ¿Sería Eso así es. el término? Es así, correctísimo, sí. Desde un tiempo a esta parte, pues antes era menos habitual que llegaran producciones de Broadway. Cuando digo antes, pues en los años 60 o 70, eran muchas veces lo que se hacía era una adaptación aquí y, bueno, pues obviamente la música y el texto, el libreto era el mismo, pero la producción era, digamos, hecha adaptada a las posibilidades pues de presupuesto o a las posibilidades artísticas de las personas que se encargaban aquí en España de hacer el musical. Pero con la llegada de los grandes espectáculos de Disney, primero La Bella y la Bestia, ahora El Rey León, pues se empezó a pensar, sobre todo en grandes empresas como Stage Entertainment, que es la que trae sobre todo los musicales aquí a España, que son franquicias, que son réplicas exactas de los musicales que se hacen en Broadway.
Y bueno, pues eso es lo que ha pasado en los últimos años con Los Miserables o con El Fantasma de la Ópera o con Cats o con Mamma Mía, que son las mismas producciones que se estrenan en Londres o en Nueva York, pues es la misma versión la que recibimos aquí en España, ¿no? Que es ofrecer la misma calidad que la que puede tener una persona, un aficionado que va a Nueva York, pues la podemos tener la posibilidad de verla también en España. Eso hay quien lo critica, hay quien dice que bueno, pues lo que consigues es hacer una especie de homogeneización, ¿no? del teatro que da pocas posibilidades a la innovación o a la originalidad de cada país, pero al mismo tiempo hace que los aficionados que quizá no se pueden pagar un billete a Nueva York o la propia entrada del teatro lo tienen mucho más cerca y tienen garantizada que es la misma calidad, el mismo nivel de excelencia técnico y artístico. Y eso para mí es un valor. O sea, para una persona que durante muchos años se quedó sin poder ver musicales porque no podía ir a esas capitales del mundo, pues tener esos mismos musicales al alcance de la mano y con el mismo nivel técnico, pues para mí creo que es un avance que hemos tenido en los últimos años en España. Entonces, en España, por ejemplo, ¿hay industria del musical más allá de esas franquicias que se traen de Estados Unidos, de Broadway? Sí, lo hay. Hay otro tipo de empresas que apuestan por quizá comprar, digamos, los derechos de puesta en escena de una determinada obra, es decir, tú firmas por los derechos del libreto, de las canciones o de una serie de elementos, como puede ser también el diseño del cartel, pero luego tú lo que haces es adaptar ese libreto a un diseño escénico y a un diseño de dirección completamente distinto al que se hace en Estados Unidos. Esa es otra fórmula que también hemos visto recientemente en producciones como Billy Elliot, que por ejemplo se vio en Madrid y que no era exactamente igual, que tenía muchas cosas similares, pero no era exactamente igual que el que se había visto en Londres o en Nueva York. Y luego están las productoras que apuestan por material completamente inédito. Por ejemplo, El Médico, que vimos hace un par de temporadas, es un musical hecho en España, hecho con recursos españoles y con un equipo creativo y técnico completamente nuestro, con lo cual esa es también otra manera de acercarse al musical, apostar por ideas, por propuestas, por creaciones propias que, bueno, pues si luego funcionan bien pueden dar el salto a exportarlas, ¿no? Lo mismo que puede pasar con un formato de televisión que se estrena en un país y que luego hace fortuna y se exporta a otros países. Pues esto también puede ser cuando hay un productor teatral que dice, bueno, voy a apostar por un material nuevo. Y bueno, esto recientemente lo hemos visto en varios musicales en España. Hemos visto, aparte del Médico que te decía, hemos visto 33 el musical, una serie de espectáculos completamente made in Spain que bueno, es otra manera también de dar salida a talentos propios nuestros, ¿no? Nacionales. ¿Qué diferencia hay entre una producción autóctona de Madrid y una de Broadway? Bueno, suele haber una primera diferencia fundamental que es el presupuesto y bueno, pues en Broadway... Entiendo que Broadway mayor, ¿no? En España nunca, sí. De presupuesto siempre vamos justos. Sí, es verdad que también, bueno, pues Broadway es una industria muy testada, donde hay una inversión millonaria, donde es un negocio en el fondo, que al final es un atractivo turístico de Nueva York más, ¿no? Que atrae a gente de todo el mundo, con lo cual se ha convertido en una industria que mueve muchos millones, con lo cual ya se parte de una base de que para que tú captes la atención en Broadway necesitas un mínimo de espectacularidad, quien se sienta, salvo que la obra sea, lo que venda sea lo contrario, que sea una obra en la que tú vendes un minimalismo, en fin, pero en general es que se trata de que tú tienes que empatar al espectador y eso pues se hace a base de dinero. En España es verdad que las producciones tienden a ser más modestas, excepto lo que te he dicho antes, las réplicas de musicales de Estados Unidos o de Reino Unido, que son prácticamente iguales. Puede variar mínimamente porque las dimensiones del teatro, la caja escénica requiera que haya que redimensionar un poquito el aparato, todo el aparato escénico, pero es lo mismo, en general es lo mismo. Cuando son producciones de una productora teatral mediana, que no tiene las posibilidades de las grandes corporaciones que, por ejemplo, en Estados Unidos Disney es una de las fuerzas que pone musicales ahora mismo en marcha en Estados Unidos. Obviamente no se puede competir con la potencia económica que tiene Disney. Entonces, pues lógicamente se suple esa falta de presupuesto, de tanto presupuesto, con
con otros valores. Con lo cual, yo también creo que se puede disfrutar muchísimo con una obra pequeñita, de pequeño formato, si los actores te cautivan y si la música es preciosa y si está perfectamente integrado todo, ¿no? Con lo cual, el dinero no es ni siquiera lo principal en estas cosas. Lo que pasa es verdad que la espectacularidad, si a alguien le gusta ese tipo de grandes espectáculos, pues vas a notar la diferencia, ¿no? Si el presupuesto es muy, muy grande o si no lo es tanto. En el libro has dividido en varios apartados los musicales de los que hablas, pero a grandes trazos, ¿cuál sería la evolución del género? Lo primero que hay que decir es que el musical norteamericano, o sea, el musical por antonomasia, bebe de muchas fuentes. Es decir, en cada país, es decir, la ópera, como aún a riesgo de repetirme un poco, la ópera es teatro musical. La zarzuela nuestra es de alguna manera teatro musical. La opereta, las operetas de Gilbert y Sullivan en Reino Unido son teatro musical. Y digamos que lo que conocemos como teatro musical, que hay que, desde luego, situarlo a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, pues viene a ser como una amalgama de los espectáculos de variedades que se hacían en lugares como el Teatro Ziegfeld, lo que para nosotros sería la revista. Ese tipo de espectáculos que eran pues una serie de obras de teatro que incluían números musicales o sketches o pues todo tipo de números de variedades. De alguna manera los números musicales pues comenzaron a tener como mayor prioridad y llegó un momento en el que se juntó una serie de autores, de compositores, de libretistas que pensaron que había que buscar la manera de que la música, de que las canciones pudieran contar una historia en sí misma, que tú, lo mismo que una obra de teatro de texto te cuenta una historia, pues hacer lo mismo, es decir, no hacer una amalgama de números musicales que no tenían conexión unos con otros, que es un poco lo que viene a ser una revista, sino darle una entidad, una unidad narrativa a esa velada de teatro y ir contando la historia a través de la música. Entonces, bueno, a partir de ahí, en los años 30, en los años 40, a finales de los años 20, incluso, pues comienza a haber una serie de autores que se plantean el teatro musical como una unidad en la que tú vas contando la historia a través de las canciones y haces avanzar la narración, lo que tú quieres contar a través de la música. Esa fue la principal novedad que hizo que surgieran los musicales tal y como hoy los contamos. Al principio es verdad que lo que se hablaba era sobre todo de comedias musicales, comedias ligeras, comedias al estilo de la música de Cole Porter, en la que el espectador sobre todo iba a divertirse y a distraerse en el teatro. Y llegó un momento en el que también obras más dramáticas, ahí empezamos a ver obras como Porgy and Bess, de los hermanos Gershwin, o mucho más recientemente historias como Los Miserables, pues de repente han hecho también que haya un tipo de público que le gusta ver una gran historia épica narrada a través de la música en un teatro. Entonces esa fue otra de las múltiples evoluciones que ha tenido el género, ¿no? Desde las estrictas comedias musicales, de hecho, en las primeras décadas del siglo XX se hablaba de comedia musical más que de teatro musical porque tenía un trasfondo más ligero, hasta las nuevas maneras de contar otro tipo de historias, ¿no? Historias más dramáticas o historias más innovadoras, y eso ha ido evolucionando con los años. Luego llegaron artistas como Sondheim, que lo que ofrece son musicales más intelectuales, musicales más rompedores en cuanto a su propuesta. Y en los últimos años hemos visto pues autores muy jóvenes como Lin-Manuel Miranda, que es el autor de Hamilton, que es una obra que prácticamente está hecha a base de hip hop y de rap, que te cuenta una historia ambientada en el Estados Unidos de la independencia, pero narrado con fórmulas musicales súper actuales, ¿no? Entonces esa es otra manera de contar las cosas. Hay múltiples facetas del teatro musical y para mí todas son válidas, desde luego. Estoy pensando, así haciendo una comparativa un poco extraña, ¿Sí? Que en España, bueno, también hemos tenido nuestro teatro musical, ¿no? En forma de, pues lo que tú decías, ¿no? De la revista, pero de la revista con libreto. O eso es, incluso, sí. Sí, bueno, las hemos visto algunas en la tele, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad. Sí. Aquí ha evolucionado de esa manera, de tal manera que al final se ha estancado. Ese género no dio más de sí, porque tenía un fin un poco diferente, ¿no? Al que Claro. perseguían. ¿Cómo haces ese paralelismo? ¿Por qué en España teníamos esto y en Estados Unidos brilló de esa manera el teatro musical?
Bueno, pues no sé si tengo una respuesta para ello, la verdad. Fue una evolución en Estados Unidos muy ambiciosa en el sentido de que yo creo que se juntaron, hubo una especie de, una cosa que a veces suele decir, ¿no? Que los astros se alinean y de repente pues en Nueva York se dieron cita una serie de músicos con muchísima ambición por hacer cosas nuevas, que algunos de ellos enfocaron su trabajo hacia la composición de bandas sonoras y se fueron a Hollywood y de alguna manera proyectaron su talento allí, y otros se quedaron en Nueva York y hicieron esa simbiosis con los dramaturgos y empezaron a crear obras teatrales más evolucionadas. Aquí es verdad que bueno, pues tuvimos la zarzuela, que vendría a ser un poco lo más parecido a la ópera, y luego lo que tú mencionabas de la revista, que en algunos elementos, como los números musicales, pues se podría parecer a aquello que eran las comedias musicales de los años 20 o de los años 30 en Estados Unidos. Y luego aquí en España, bueno, lo que hicimos fue adaptar también nuestra manera de contar musicales, pero a través de las importaciones que recibíamos, ¿no? A través de ese Jesucristo Superstar que causó sensación a mediados de los 70, o Evita, o Los Miserables en su primera versión. Al final lo que hicimos, bueno, pues fue descubrir también nosotros esa manera, pero importada, digamos. Nos la trajimos de Estados Unidos y a partir de ahí hubo gente que empezó a desarrollar sus propios musicales. Pero es verdad que, bueno, no te sabría decir. Yo creo que fue sobre todo un boom creativo, artístico en los años 40, en toda aquella... muchos de ellos emigración procedente de Europa, de familias de origen judío que empezaron a crear música en aquellas manzanas cercanas a Broadway, y se empezó a crear una industria, y a partir de ahí pues eso fue ya imparable. Oye, ¿qué debe de tener un buen musical para triunfar en la actualidad? Porque me imagino que en Broadway se estrenarán muchas producciones y no todas triunfarán. Sí, desde luego. Hay muchas que cierran a los pocos meses o incluso al mes y que pierden todo lo invertido. Y ahí estamos hablando de algo muy serio, porque es verdad que se pierde mucho dinero, ¿no? Y desde luego no todas las producciones triunfan. Obviamente las temporadas van variando, pero tú puedes ver una temporada media en Broadway, igual se estrenan 10 musicales nuevos o 8 musicales nuevos y varios que son adaptaciones de nuevos montajes de musicales más antiguos, y desde luego no todos triunfan. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, la fórmula del éxito en un musical hay veces que no se cumple. Si funciona Los Miserables, que es una obra clásica, muy dramática, con muchos personajes, y eso de repente el público lo abraza, quizá 2 años después a alguien se le ocurre que adaptar otra novela histórica, y de hecho ha pasado, puede funcionar, y se pega un golpe estrepitoso y no funciona nada en el teatro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un poco misteriosa la fórmula del éxito. Para mí lo fundamental es que tiene que emocionar, tiene que ser una obra que al espectador le haga sentir que está en un sitio especial, que le cuentan una historia que no va a haber en ningún otro sitio. Y para mí lo fundamental también es que la integración entre la dirección artística, la dirección escénica y la música sea perfecta, y que tú sientas que te están contando una historia apelando a la emoción que supone disfrutar de una buena música. Y luego, por supuesto, si tú tienes a un actor fantástico, pues se multiplican las posibilidades de disfrutar. Y si el diseñador de vestuario es un tipo que es capaz, una tipa que es capaz de captar perfectamente el periodo en el que se transcurre, pues eso también rema a favor. Y bueno, y luego también la temática. Es verdad que hay historias que funcionan muy bien, igual en un libro o en una obra de teatro de texto, y que luego no funcionan tan bien en el teatro musical. No todo tiene por qué ser musicalizable, ¿no? Hay cosas que están bien como están, yo creo. Y bueno, depende de muchos factores, la verdad. ¿Y para ti eres más de gran espectáculo o algo más intimista? Yo reconozco que a mí me encanta el gran espectáculo. A mí me encanta ver el dinero sobre el escenario. No, reconozco que a mí es verdad que me encantan los grandes musicales coreográficos, los grandes musicales en los que te impacta una buena producción escénica. Reconozco que a mí
las grandes historias, las grandes épicas al estilo Los Miserables o El Fantasma de la Ópera me llegan. Hay otras personas que no, obviamente, que piensan que eso está igual más pasado de moda o que preferirían que les contaran historias más actuales. Y yo es verdad que he disfrutado también mucho con musicales en los que apenas había escenografía, pero te cautivaba un libreto súper bien escrito o muy bien trazado, o unos personajes que desde el primer momento gracias a un gran actor o una gran actriz te impactaban. O sea, es decir, yo reconozco que también he disfrutado mucho con obras más pequeñitas, pero es verdad que mi idea de disfrutar en un musical es sentarte en la butaca, que se apague la luz, que sea una enorme caja escénica y que ahí empiece a surgir un espectáculo, pues un poco al estilo de lo que pasa en el primer número del Rey León. Quien lo haya visto pues se dará cuenta de que es todo el despliegue, todos los fuegos de artificio, pero bien empleados, no espectáculo por el espectáculo, sino porque te lo pide ese momento, ¿no? Si es un momento de clímax en la obra y tienes que darlo todo, pues que eso realmente sea espectacular. Yo reconozco que a mí eso me cautiva y porque creo que es el único sitio donde se puede ver una obra, una buena película en una pantalla grande. Es también un disfrute enorme, pero la sensación de que eso está pasando delante de tus ojos, de que hay tanta gente implicada haciendo ese número, yo creo que esa es una sensación muy difícil de igualar, y por eso cuando se produce yo la disfruto enormemente, la verdad. ¿Qué opinas de las adaptaciones a cine? Pues hay de todo, la verdad. Yo también soy un poquito flojo en este aspecto. Es decir, a mí enseguida me encanta, enseguida también le veo la parte buena de esa adaptación. Hay quien es muy crítico con algunas de las últimas versiones que se han hecho de musicales en la pantalla, y yo siempre suelo ver la parte buena o la originalidad. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Chicago, se hizo una adaptación cinematográfica que variaba el concepto, el enfoque de la obra original. El director lo que hizo en Chicago en cine era que todos los números transcurrían en la mente de la actriz protagonista. Entonces eso es lo que te daba el nuevo concepto cinematográfico, y era una diferencia respecto a la obra de teatro, pero para mí fue una aportación genial. Dije, mira, pues es una manera de contar la historia adaptada al lenguaje cinematográfico, y creo que funcionó muy bien. Y luego hay otras que no funcionan tanto, y bueno, hay a veces que son meras réplicas de la obra teatral, y tú te das cuenta de que eso no funciona porque el cine tiene su propio lenguaje y necesita su propia manera de adaptar las cosas, ¿no? Y hay de todo. Lo que pasa es que a mí también me divierten mucho las obras, las películas musicales, con lo cual ahora, por ejemplo, estoy deseando que salga la nueva versión de West Side Story que ha hecho Steven Spielberg, porque será la misma historia que nos contaron ya hace muchas décadas, pero estoy seguro que Spielberg le dará su propio sello, con lo cual, bueno, para algunos sería innecesario hacer otra versión de West Side Story. Para mí, a poco que tenga alguna novedad, algún nuevo giro, alguna nueva manera de contar la historia, para mí eso ya me van a ganar también. Por lo menos los actores eran puertorriqueños, los actores de... Sí, en la producción original, al menos una de ellas, que luego fue famosa, que es Rita Moreno, que era una de las actrices. Era la única, sí, porque luego tampoco yo reconozco Natalie que Wood era la prota. Natalie Wood, no, sí, no. Y no, exacto, ella no. En este caso, la verdad que me pillas un poco, ¿eh? No sé, el nuevo casting entiendo que será mucho más... Sí, hombre, ya hay que ser un poco... Claro. Ya ni siquiera políticamente correcto, ya tener un poco de sentido común, diría yo. En esta época ya hay que hacerlo porque es obvio que es lo que demanda, y lo que demanda el público, y lo que debe ser, claro, además. Oye, te voy a preguntar por una de las últimas musicales de cine. ¿Qué opinas de La La Land? La La Land es una película muy polémica. Hay quien la adora y hay otras personas. Yo he escuchado, a mí me encantó en el cine. Me encantó. Vamos a terminar ya la conversación, Luis. Esto ya... Pero ya te decía, Ana, que yo soy muy flojito. A mí con poquita cosa enseguida me capta. Quizás se me hizo un pelín larga, puede ser, ¿eh? Si te quiero hacer alguna concesión, pero yo creo que había algún número que estaba muy bien y bueno. No, pues la música era preciosa, ¿eh? Tú eres muy de música, y la verdad es que la música yo creo que es indiscutible. La música era muy bonita, es verdad. Quizá fue lo que más me gustó. De hecho, yo la banda sonora la tengo y me Yo también, gusta mucho. He de reconocerlo. O sea que, bueno, se ve que tampoco me disgustó tanto. Claro, no, pero bueno, eso es lo bueno de este tema. Yo he tenido mucha diferencia de opinión con gente que ama los musicales y que son muy críticos con cosas que a mí, bueno, pues me cuadran. Yo reconozco que igual... como crítico no valdría, como crítico de un periódico porque enseguida me gustaría todo, ¿no?
Y bueno, yo he intentado que en el libro, bueno, pues no, tampoco yo dejara mi opinión constantemente, que fuera una cosa más objetiva, que fuera casi una guía, un manual, ¿no? Pero bueno, si me hubiera puesto a dar mi opinión, al final pondría bien casi todo, porque para mí, no sé, me gusta mucho el género y aunque reconozco que hay cosas que son pues un poco de vergüenza ajena, otras, la mayoría, me gustan, la verdad. No, desde luego en el libro, claro, dedicas un capítulo a cada uno de los musicales que has seleccionado. Ya avisas que hay algunos que se han quedado en el tintero porque es imposible ponerlos todos. Claro. Y además tiene muchas anécdotas. ¿Alguna cosa que te llamara la atención mientras preparabas el libro? Pues la verdad que lo que yo me di cuenta es de que yo pensé que sabía muchas cosas y porque yo, claro, tantos años dedicado ya a esto y yo cualquier libro que salía en Estados Unidos yo me lo compraba y lo devoraba y me he dado cuenta que lo que es la memoria, que ha habido un montón de historias que he recordado que no eran, que ni siquiera me acordaba, ¿no? de haberlas leído y conforme me iba dando cuenta, digo, ostras, qué historia tan buena, ¿no? Que conforme iba escribiendo me daba cuenta de que se puede, por mucho que te domines un tema, bueno, no es que yo lo domine, pero por mucho que te guste un tema y piensas que sabes muchas cosas, luego te das cuenta de que hay otras muchas historias que puedes ¿no? Con las que te puedes de repente topar y no te habías dado cuenta. Hay muchas, la verdad que a mí me encantan las grandes historias que de repente parece que no van a ningún sitio, que son historias completamente peregrinas. Volviendo al caso de Hamilton, ¿no? Hamilton es un musical, sin duda, el de más éxito de los últimos años y probablemente quizá cuando dentro de muchos años alguien haga la crónica de Broadway será probablemente el musical de mayor éxito de la historia. Lo que pasa es que como se ha estrenado hace relativamente poco todavía no podemos calibrar toda su dimensión, pero un musical basado en la independencia americana, cantado a ritmo de hip hop y de rap, con música completamente anacrónica a la época y que sin embargo funciona de maravilla, ¿no? Pues el pensar que alguien tiene la idea de hacer eso y de que alguien piensa que eso puede funcionar y las 1000 negativas que creadores que creían en su historia y que les cierran 1000 puertas y que de repente una última se abre y de repente ese es el pelotazo del siglo. Ese tipo de historias de éxito que no era esperado me encantan, ¿no? Porque son también muy de Broadway, muy de esa manera de ser en Estados Unidos de, bueno, apuesto por mi historia y bueno, pues al final lo consigues, ¿no? Pues eso a mí me encanta porque se han dado muchas paradojas en el mundo del musical, ¿no? De cosas que tú pensabas que iban a funcionar y se estrellan y al revés, ¿no? Otras que de repente, pues sin saber cómo, se convierten en auténticos fenómenos de la noche a la mañana. ¿Tu musical favorito? Bueno, tengo muchos, la verdad que me gusta mucho Chicago, me gusta mucho A Chorus Line, me gusta mucho Follies, que es uno de Stephen Sondheim, y luego, pues, de los grandes musicales, estos espectaculares de los que hablábamos antes, pues hay uno que me gusta especialmente, que es Miss Saigon, que es uno que está ambientado en la guerra de Vietnam y que es de los mismos autores de Los Miserables, y creo que ese es un musical que aúna todo lo que a mí me gusta, ¿no? Que es espectacularidad, que es una música muy bonita y gran espectáculo, gran drama y gran épica sobre el escenario, ¿no? Esos son un poco los que destacaría yo. ¿Antes de la pandemia solías viajar mucho a Londres o a Nueva York para ver musicales? La verdad que sí. Yo siempre al final era como mis vacaciones o todo lo que podía ahorrar me lo empleaba en ello y al final yo estaba yendo 2 o 3 veces al año a Londres y bueno, es verdad que algún fin de semana largo, me refiero, no muchos días, pero bueno, hago así unas escapaditas a lo largo del año y luego pues a Nueva York pues intentaba ir cada 2 años para poder juntar varios musicales y luego también pues no solo estas 2 ciudades, ¿no? También es muy gratificante ir a Hamburgo, por ejemplo, que tiene muchos musicales a la vez en cartelera, o a Viena, que también tiene una buena cartelera de musicales y bueno, pues con esa excusa también vas a esas ciudades que son tan maravillosas, ¿no? Y sí, la verdad que antes de la pandemia era una de mis placeres el poder viajar, ¿no? Con cierta frecuencia a ver musicales. Y para un amante del cine está claro que puede ver una película muchas veces, ¿no? Sí. Cuando tiene
siente añoranza. Sí. Pero ¿tú cómo la suples? ¿Escuchando la música o cómo? Escuchando la música, básicamente. Y es verdad que en los últimos años se han evitado muchas grabaciones teatrales de musicales y los han sacado, por ejemplo, para verlos en streaming a través de plataformas o a través de Blu-ray o de DVD, con lo cual eso también es una novedad de los últimos años que también hace que al menos tengas esa posibilidad de revivir obviamente no es lo mismo, porque nada es comparable a verlo en vivo, pero también es una manera de quitarse esa espinita de decir, bueno, lo vuelvo a ver. Y luego, pues luego repitiendo, si hay un musical que está bastante tiempo en cartel, pues a mí no me duelen prendas en volver a comprar la entrada y volver a disfrutar y bueno, pues te quitas un poco esa espinita de alguna manera. Cuéntame cómo ha sido el proceso de escritura de este libro. Pues mira, el libro empecé a prepararlo hace ya, el otro día echaba cálculos y unos 4 años. Ha tenido una primera parte muy de documentación, de seleccionar los musicales, de ir pues con cierta tranquilidad, porque yo es verdad que, si te digo la verdad, nunca pensé que este libro fuera a publicarse. Yo era un hobby, yo lo empecé a escribir pensando un poco para mí, pensando en hacer algo diferente a lo que hacía en mi trabajo diario, y me lo tomé con mucha calma. Empecé una documentación muy lenta, disfrutando mucho de leer todos esos libros que yo ya tenía en mi biblioteca y que, bueno, ha sido volverlas a descubrir, y empecé con calma a hacer cómo querría yo hacer mi libro, ¿no?, de musicales, qué secciones tendría, qué querría contar. Entonces, todo eso me llevó un cierto tiempo porque yo no confiaba en que esto, bueno, pues tuviera mayor recorrido. Y llegó un momento en el que dije, bueno, pues voy a ponerme ya a escribir en serio y realmente la escritura del libro ha sido en los últimos 8 meses, desde, parte durante el confinamiento, pero sobre todo durante el verano pasado y bueno, toda esta temporada, pues es cuando me he dedicado a la escritura de un libro que ya estaba muy avanzado porque ya tenía la documentación hecha, tenía ya muchas notas en un cuaderno a mano, que son las que al final pues eran como la columna vertebral de cada capítulo, y luego simplemente pues lo que he hecho ha sido de alguna manera hacer completar un poco los huecos y hacer el relato ya definitivo, ¿no? Pero bueno, en total unos 4 años realmente de escritura el último año. Uh-huh. Y luego los permisos también para las imágenes, que eso también ha tenido que ser Eso complicado. es. Lo que pasa es que al final allí es verdad que quizá cometí un pequeño error de dejar toda la historia de los permisos para el final. Yo primero escribí todo lo que eran los textos y el tema de las imágenes lo dejé para el final, pensando que igual yo, novato de mí, iba a ser más fácil, y nos hemos dado cuenta de que, bueno, si quizá se le tengo que hacer un pequeño pero al libro, que apenas los tengo, porque creo que Lumber, la editorial, ha hecho un trabajo estupendo y es un libro precioso, pero sí, quizá si lo hubiéramos, yo en primera persona digo, si lo hubiera planteado con un poquito más de tiempo, podríamos haber afinado alguna de las imágenes que, bueno, pues algunas veces por la premura no hemos conseguido quizá la autorización para una imagen en concreto que yo hubiera querido, y que al final por problema de tiempo no lo hemos podido. Pero bueno, es el único pero que le pongo, y yo la verdad que estoy súper satisfecho con el libro y creo que a la gente le puede gustar mucho, la verdad. Uh-huh. Bueno, hago la pregunta de cómo sería para el entrevistado un día de libros perfecto, pero en tu caso te voy a preguntar ¿cuál sería tu plan perfecto? ¿Cuál es tu plan perfecto cuando vas a ver un musical? Bueno, pues ya sea a Londres, a Nueva York, a Hamburgo, a Viena. Mi plan perfecto suele ser siempre visitar una librería, porque no hay cosa que me guste más a mí que las librerías. Entonces, como a muchísimos amantes de los libros, que seguro que son muchos de tus oyentes, y mi plan perfecto es ir a Nueva York o a Londres, pasarme unas horas antes de ir al musical con tiempo, porque es verdad que hay que ir con tiempo y disfrutando de la experiencia, irme a una librería, curiosear libros de todo tipo, pero también de la sección de teatro, de ver qué hay de musicales. A mí me encanta, por ejemplo, ir al Teatro Nacional de Londres, que está ahí a la orilla del Támesis, y que ofrece musicales maravillosos, y tiene una librería maravillosa donde puedes encontrar todo tipo de textos sobre teatro, sobre Shakespeare, y me encanta curiosear. Entonces, aunque incluso no tenga entrada para ver una obra de teatro ese día en Londres, sí me encanta ir a la tienda a la librería y ver lo que hay, ¿no? Entonces, eso es fundamental, y luego, por supuesto, antes o después, una buena cena, si es en buena compañía, mejor. Si estás en Nueva York, darte un paseo por Central Park, que está relativamente cerca. Es decir, hay 1000 planes asociados a una buena tarde de teatro en esas ciudades, y bueno, pues la verdad que lo disfruto muchísimo. Muy bien, pues recordad musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway.
Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Día de Libros. Muchas gracias a ti, Ana. Un placer. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.